Bienvenidos a una sesión más de la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias a nuestro público que ya se encuentra conectado para esta segunda sesión de nuestro ciclo, este primer ciclo con el que iniciamos el año 2021 aquí en la Academia Mexicana de la Historia, Introducción a la Historia del Libro y la Edición en México. Y pues voy a dejar los micrófonos para la doctora Marina Garone, coordinadora de este ciclo, pues para que nos presente al ponente del día de hoy y modere nuestra sesión. Doctora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Yasmín. Buenas tardes a todos, a nuestro auditorio que nos acompaña. Y tengo el honor de presentar al doctor Salvador Reyes Equiguas. Salvador es historiador, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la misma casa de estudios. Su línea de investigación es la cultura náhuatl, el estudio y procesamiento de sus fuentes, en especial sus formas de registro, su transcripción, edición y traducción, sobre todo de las creaciones literarias y las que reflejan las concepciones y usos de las plantas nativas. Entre sus publicaciones se cuenta en coautoría la obra Cartografía de Tradición Hispano-Indígena y Cantares Mexicanos, edición, estudio y paleografía, además de la coordinación de Vivir la Historia, homenaje a Miguel León Portilla, y las coordinaciones de Contactos Lingüísticos y Culturales en la época colonial y Lenguas y Escrituras en los acervos bibliohemerográficos. También es autor de diversos artículos y capítulos como Una antigua danza mesoamericana, los Cotlatlatzin de Acatlán, Guerrero. Otra de sus artículos es Los frijoles y las calabazas en el Códice Florentino, y otra más es traducción del capítulo 6 del Códice Florentino en torno al bosque. Como docente se ha desempeñado en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También coordina el Seminario Interinstitucional Cantares Mexicanos, que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y en el que participan investigadores de los institutos de investigaciones históricas y filológicas de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, coordina el proyecto Desarrollo de la plataforma web del Compendio Enciclopédico del Náhuatl, que se realiza de manera conjunta entre la UNAM, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia. Asimismo, participa en el proyecto de transcripción, edición, traducción y estudio del Códice Florentino. Muchísimas gracias, Salvador, por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor estar con ustedes el día de hoy en esta segunda sesión de este ciclo de conferencias muy atinadas sobre la historia del libro y de la edición en México. Espero que resulte interesante y que lo que exponga el día de hoy pues tenga continuidad con respecto a la sesión anterior. Bien, me voy a ir ya directamente al contenido. Entonces, de entrada, bueno, pues les agradecemos su paciencia y su tolerancia. Y vamos a empezar ya propiamente con la exposición. Decía yo que la naturaleza pluricultural de México es una gran riqueza que debemos de valorar y que las lenguas que conforman nuestra naturaleza pluricultural, ahora elevada a rango institucional y constitucional, pues tienen un carácter patrimonial. Son legado cultural sus expresiones escritas y sus expresiones orales. No solamente, digamos, debemos de apreciar el pasado de ellas y sus producciones antiguas que conforman y registran nuestra historia, sino también la parte actual. Y en ese sentido es pues que hay un compromiso institucional por fortalecerlas, por seguir usándolas y por estudiar su pasado y su presente. Eso es muy importante recalcar. En el caso particular del náhuatl, que es una lengua
muy, muy antigua que proviene de la región de Utah, de las montañas rocallosas en Estados Unidos. Es una familia muy, muy amplia que se integra por lenguas como el tarahumara, como el cora, como el huichol, entre otras. Los nahuas son los que vinieron migrando desde esta región del norte y fueron descendiendo hacia el sur, llegando prácticamente hasta Centroamérica, ¿no? Las manchas demográficas más antiguas del náhuatl se encuentran en El Salvador, en lo que es ahora la lengua pipil, ¿no? Y en el caso particular de México, pues podemos ver que hay varias manchas demográficas muy, muy, muy amplias. En el centro de México se ubicaron en la región oriental, el náhuatl oriental, en la región de Puebla, de Veracruz, de San Luis, de Hidalgo, en la región occidental, en la costa de Michoacán, un poco en Jalisco, ¿no? Importantísima la zona de la montaña de Guerrero, donde cada una de estas manchas demográficas convivió con otras lenguas más antiguas, ¿no? Particularmente en México, la región más norteña de la presencia náhuatl es en la región de Jalisco y lo que ahora es Durango, en una región, con una lengua que se llama el mexicanero, que está muy, muy emparentada al náhuatl. Bien. Ahora, esta naturaleza, digamos, añeja y diversa del náhuatl, pues hizo que a lo largo de diferentes momentos de la historia hubiera migraciones de poblaciones nahuas hacia el sur. Vemos, este es un mapa del clásico, más o menos, donde podemos ver un poco las rutas de contactos comerciales entre Mesoamérica y la región de donde proviene el náhuatl, que sería más o menos esta, con el cursor ojalá al este invierno. Y ahora, bueno, pues Mesoamérica para la época del Clásico llegaba prácticamente hasta la parte norte de la Sierra Madre Occidental, prácticamente a lo que es ahora la Sierra Tarahumara, prácticamente bajaba y se conectaba aquí. Y vean, las rutas comerciales son interesantísimas. Seguramente en esos tiempos, cuando el foco civilizatorio mesoamericano empezó a cundir por doquier en diferentes regiones para el Caribe, también tenemos noticia de ello para la región del Mississippi y para el norte, donde estaba la región Yutonagua, pues fue foco de atracción para el desplazamiento demográfico. Eso es algo muy, muy natural, donde hay actividad comercial, donde hay actividad industrial, en este caso de talleres artesanales, ¿no? Que manejaban insumos importantísimos como la obsidiana, que se ubicaba en el centro de México, en la región teotihuacana, bueno, pues fueron focos de atracción de desplazamientos migratorios y fue como los nahuas empezaron a descender, ¿no? Y podemos ver ya para el Clásico, el náhuatl está totalmente integrado a regiones. Vean, esto fue Mesoamérica en la región, en la época del Clásico. Aquí hay una pequeña mancha que no se sabe bien, las investigaciones arqueológicas continúan, pero vean, en toda esta región, colchón entre las zonas más antiguas como la zona zapoteca, la zona mixteca, los pueblos mayas, vean, toda en esta Mesoamérica norteña había ya presencias nahuas. Es una presencia descomunal de los nahuas en Mesoamérica. ¿Y por qué es muy importante notarlo? Porque los nahuas cuando llegaron al sur, pues empezaron a empaparse de toda la alta cultura civilizatoria que había existido y que había recogido toda la herencia olmeca. Ya había sistemas de escritura, eso es muy, muy importante decirlo, y los nahuas tuvieron que apropiarse de esta herramienta civilizatoria. En Teotihuacán sabemos de la presencia de pueblos nahuas, sabemos de que había ya una forma de registro escriturario y también tenemos plena certeza que convivían pueblos zapotecos, pueblos purépechas, totonacos, mayas, en diferentes barrios que cohabitaban o que existían en esta metrópoli pluricultural mesoamericana. Vean, para esos años convivían con Teotihuacán, coexistían en el norte, lo que es ahora Zacatecas, la región de la Quemada, donde también hubo pueblos nahuas. Otra zona muy importante que es de reciente, digamos, foco de atención, la Cañada de la Virgen en Guanajuato, donde curiosamente hay cuerpos de agua muy cercanos a la zona piramidal, ¿no?
ahí mismo en Zacatecas, en Plazuelas, todas estas son ciudades que tuvieron presencia en agua. ¿Y qué decir de la ciudad ya del epiclásico o del posclásico temprano de Tula, donde los toltecas convivieron, digamos, los toltecas eran los últimos herederos de la tradición teotihuacana y se mezclaron, empezaron a mezclarse estos toltecas con los nahuas norteños, chichimecas, bárbaros, que empezaron a migrar hacia el sur. Ustedes saben, por cultura general, que Tula, bueno, pues fue el lugar de residencia mítico de Quetzalcóatl, el lugar donde desarrolló muchos conocimientos, entre ellos el de las artes y la escritura. Lamentablemente, bueno, pues Tula tuvo luchas intestinas que quedaron registradas como luchas entre facciones religiosas, pero seguramente, bueno, estas luchas intestinas tenían que ver también con los focos migratorios que finalmente provocaron que la ciudad sucumbiera, y más o menos para el año 1000, pasado el año 1000, la ciudad ya estaba siendo despoblada, pero digamos los nahuas ya están marcando, están sentando sus reales en todo Mesoamérica. Y como yo decía, se fueron apropiando de los sistemas de escritura. La escritura ya existía muchísimo tiempo antes en Teotihuacán. Vean, en Monte Albán, que es una ciudad que tiene un horizonte arqueológico amplísimo porque tiene registros desde el preclásico hasta el posclásico, ya tenemos la presencia de rasgos escriturarios. Esto es un relieve que está en la estructura J de Monte Albán, donde está esta plataforma. Ustedes recuerdan que en el centro de la plaza hay una edificación con forma de flecha que se desvía del eje central de la plaza y en uno de sus costados tiene este relieve. Y podemos, si seguimos el cursor, vemos que aquí estoy delimitando más o menos el área de lo que viene siendo un cerro que está en llamas. Esto que está aquí denota esto de las llamas. Las llamas están en la parte central también del cerro, y sobre el cerro hay un glifo de 6, 2, 3, 4, 5, 6 y una casa. Y un señor de cabeza, que denota, bueno, pues en conjunto es un símbolo de conquista. Ya se tienen registros de nombres de lugares, de personajes y de hechos históricos en el zapoteco. Esta herencia, digamos que son los registros más antiguos, la de la cultura zapoteca escriturarios, incluso anteriores a los mayas, fue recogida siglos después por los nahuas. Vamos a ver que este glifo del cerro, el de la conquista, el calendárico, aparece tiempo después. Otros sistemas de escritura es por ejemplo, el maya, que fue el más sofisticado y mejor logrado para expresiones fonéticas. Podemos pensar rápidamente que recordar que Landa escribió esto en su relación de las cosas de Yucatán, escribió lo que él entendió como una especie de alfabeto y a cada letra le asignó un signo. Esto duró muchísimos siglos vigente la duda de qué sería. Pues no podía ser un alfabeto porque los arqueólogos encontraban cientos, si no es que miles de glifos diferentes a esto, y los sonidos del maya pues no correspondían con el número de glifos que existía. Fue hasta el siglo XX que Yuri Norosov entendió que lo que Landa había entendido como interpretado como un alfabeto en realidad era un silabario. Y partiendo de la idea de un silabario, Norosov logró sentar las bases para el desciframiento de esta escritura, que es muy sofisticada. ¿Por qué es tan sofisticada? Porque combina elementos fonéticos con elementos ideográficos. Vamos a decirlo así llanamente, ideográficos. Aquí ponemos un ejemplo tomado de Coe, de Michael Coe. Ya es quizá un poco vieja la propuesta, pero en cierto modo tiene vigencia. Podemos ver que la palabra Balaam, jaguar, se podía expresar con una cabeza de un jaguar y cualquiera podía entender que eso significaba Balaam. Pero si queríamos reforzar el significado y la lectura de Balaam, le podíamos agregar el glifo de la sílaba ba al comienzo. Entonces, ya quien leía esto podía decir, sí, no puede interpretarse de otra forma más que Balaam, porque empieza con la sílaba ba. O al revés, poner la terminación ma
y por un fenómeno de elisión vocálica que es universal, que existe en otras escrituras, se pierde la última vocal y dicen, Balaam termina con la M. Entonces no había duda de que terminara la palabra de esta forma, o incluir las dos. El del inicio va, el ideograma para la cabeza del jaguar y la finalización con la M. O de plano, suprimir por completo el ideograma del jaguar y colocar la sílaba ba, la sílaba la y la terminación y entonces todas estas propuestas se leerían como Balaam. Algo que pareciera sencillo, pero es muy complejo cuando se piensa que los mayas lograron colocar muchos cartuchos de estos en una secuencia y que colocando estas secuencias de las palabras estaban construyendo frases. Frases con verbos conjugados, con ubicaciones temporales, en consecuencia con una sintaxis muy clara, muy fácil de identificar, y que no peleaba el aspecto fonético con el aspecto ideográfico. En el caso de Teotihuacán, que fue donde dijimos que llegaron los nahuas, pues pareciera que la escritura no logró ese nivel de desarrollo. Podemos ver aquí elementos pictográficos como el de una palabra, pero no podemos saber qué es qué mensaje emite esta palabra. Para poder entender qué es lo que decían estos personajes que están hablando aquí, había que contar con una información adicional. Y el receptáculo de esa información ya no era el escrito, el soporte escrito, el registro escrito, sino la oralidad. La oralidad y el registro escrito existe también, también con los mayas. El hecho que pudieran escribir fonéticamente de una forma tan desarrollada no impedía que tuvieran también sus propias tradiciones orales tan muy consolidadas. Vean, por ejemplo, aquí, en la escritura mixteca, está el árbol, el glifo del árbol de Apuala, los signos calendáricos de los personajes, los personajes pueden tener nombres calendáricos también, y para entender lo que está dicho aquí, había que contar con una historia oral que lo complementaba. Esto es el nacimiento de los mixtecos. Un etnógrafo americano a mediados del siglo XX encontró un relato oral que precisamente describe el nacimiento de los mixtecos a partir de un árbol, de una ceiba. Y esto, los señores hablantes del mixteco que le compartieron al etnólogo el dato, pues no sabía leer y escribir en español. ¿No? Entonces, para que vean que hay una relación complementaria entre una tradición oral que puede durar siglos con un registro escrito de un momento preciso. Este códice es el códice bondonensis, es un códice prehispánico, como lo vieron ya con Saeco, pero que no reside en México y que los mixtecos que cuentan aún con esta tradición oral no lo conocían y no lo han visto, apenas que ahora quizá hayan comprado los ejemplares de arqueología mexicana, ¿no? Los nahuas abrevaron mucho de la escritura mixteca. Vean, este glifo es el que les comentaba con otro estilo que aparecía en el relieve de Monte Albán. Son los cerros, los Altépetl, nombres de personajes, glifos de caminos, nombres calendáricos, ¿no? Hay un conjunto de registros. Y esto, en el último momento, ya digamos, de la vida precolombina, lo podemos ver en este códice, que es el códice de Boturini, ya es un códice en agua, donde podemos todos reconstruir la idea de la salida de Aztlán, que era un cuerpo de agua, una isla rodeada de un cuerpo de agua, con la fecha como aparece en los códices mixtecos, en este caso la fecha 1 pedernal, con la idea de un camino, aunque no está escrito fonéticamente, sí está escrito ideográficamente, está el nombre del sitio, está el glifo de las casas que podemos ver en Monte Albán desde antes, está, vean, el cerro, que también existe en Monte Albán o que lo vimos apenas en los códices mixtecos, y el dios, el personaje, Huitzi, ¿no? Huitzilopochtli. Y vean cómo coincide con las vírgulas que aparecen en Teotihuacán. Ocurre un poco lo mismo que con el nacimiento de los mixtecos de Apuala. Si contamos con la tradición oral
que nos dice el contenido de estas vírgulas de la palabra, podríamos interpretar este códice en su conjunto. Si no contamos con esa oralidad, el contenido de estas vírgulas queda en duda. Aquí todos sabemos, por una tradición oral que ha pasado incluso a la historia oficial mexicana, que Huitzilopochtli le dice a los mexicas, vayámonos de aquí, no, vamos, y esta promesa de que los hará ricos y los hará señores y poderosos y gobernantes en otras tierras en donde encontrarán una señal para que funden su ciudad. Hay muchos registros de esta oralidad entre los pueblos nahuas. Aquí está una página de la historia tolteca chichimeca, está el mismo cerro estilizado con el glifo que podíamos ver aquí, que significa coli, que es encurvado o viejo. Aquí está también coli para la historia tolteca chichimeca, que sí es un códice, como ya se había visto también en la sesión anterior, y con la misma acción de emitir alguna palabra. ¿Qué dirían estos personajes, estos sacerdotes? No lo sabemos a ciencia cierta. O no lo sabríamos si es que los escribanos o los tlacuilos que concibieron la historia tolteca chichimeca no lo hubieran puesto con glosas latinas al margen. A este códice le acompaña un texto alfabético que narra muy buena parte de lo que se expresa pictográficamente. Esta idea, digamos, de la conquista con una quemazón, con un templo encendido y un topónimo y un señor sometido, conceptualmente está aquí, en la Fundación de México Tenochtitlan. Vean cómo podemos ver que los mexicas van conquistando los pueblos con los que se convirtieron en los grandes señores, incluido Culhuacán, y aquí está el cerro, la casa y el fuego, y el señor prisionero, como aparece en el registro que les había arqueológico mencionado antes. ¿Qué otras cosas adoptaron los nahuas de los pueblos mesoamericanos? Pues no nada más la idea de escribir su acontecer. Para escribir el acontecer se necesita medir el tiempo. Este es una plancha cosmográfica que contiene el tránsito de los días. El tiempo es una plancha calendárica, pero que a su vez representa la geografía, los 4 puntos cardinales y el transcurrir del tiempo. Por eso es un cosmograma. Para ubicar un acontecimiento, para cobrar conciencia del ser histórico de un pueblo, se necesita ubicar un lugar, se necesita precisar un momento y acotar a los personajes de un acontecimiento. Estos artificios civilizatorios, los nahuas se los apropiaron de los otros pueblos y con eso lograron tener registros bien sofisticados que nos han llegado hasta ahora. Por ejemplo, esta es la matrícula de tributos, donde se indica los pueblos que eran tributarios de la Triple Alianza, qué cantidad de tributos tenían que dar, qué tipo de producto y de dónde provenía cada producto. Es una especie de un registro de tributario a la Triple Alianza. ¿Qué otras cosas podían registrar? Pues vean, esto también lo mencionaron en la sesión anterior, esto es el Anáhuac, ¿no? Donde se puede ver la ruta de los chichimecas, de los nahuas que venían del norte, comandados en este caso por Xolotl. Aquí está su antropónimo, Xolotl, cómo funda Tizayuca y cómo en su paso hacia el sur transitan por Teotihuacán. Aquí con el cursor estamos viendo Teotihuacán y se ve cómo Teotihuacán ya está convertido en una ciudad en ruinas y cómo los toltecas de Teotihuacán migran y se empiezan a mezclar con los chichimecas. Y vean, qué sorprendente que lograran un registro de los lagos como si fuera una especie de toma aérea. Vean los cartuchos de los años, los personajes, algunos verbos como los de emigrar, como los de gobernar con la palabra, ¿no? Evidentemente después vamos a ver otros en este mismo códice para el matrimonio, ¿no? Para la casa, para diferentes acciones. El problema es que si nosotros pensamos
que estos son unos grandes textos que incluyen fechas, lugares y personajes, ¿qué sintaxis le vamos a dar? Es decir, ¿qué orden de lectura va a tener? En el caso de los textos mayas no hay ningún problema, eso está plenamente identificado. En estos, la oralidad es la que nos puede ir marcando la ruta. Quizá en este caso, bueno, pues los pies nos pueden ayudar a indicar un orden de lectura, pero vamos a ver adelante que hay otro tipo de documentos que no se prestan para ese ejercicio de ordenamiento sintáctico. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la escritura náhuatl combinaba la oralidad con el registro escrito. El registro escrito en realidad era un recurso para despertar la memoria, un recurso mnemotécnico para aludir a los contenidos que se habían quedado registrados. Tenemos registros, sí, de índole fonológico, como estas bocas que aparecen en varios árboles, y lo que significa es que estas palabras incluyen la sílaba tlán, porque tlantli se dice dentadura en náhuatl. Entonces esto sería xocotitlán, por ejemplo, ¿no? Aguacatlán, porque tienen, jocotlán, porque tienen la terminación tlán. No es ningún valor simbólico, no es ningún labor, ni una lectura sagrada, nada, nada. Es un ejercicio estrictamente como si fuera escritura rebus. Eso es muy fácil entenderlo en registros como el anterior, pero en este caso es un texto, es la Coyolxauhqui, ¿no? Que se encontró en la base del Templo Mayor y que curiosamente primero se tenía la tradición oral, el mito de la Coyolxauhqui y el nacimiento de Huitzilopochtli, registrado por Durán y registrado por Sagún en el siglo XVI, que quedó puesto en alfabeto por unos narradores que le dieron, y pasaron muchos siglos. Y siglos después, más de 4 siglos, casi 5, apareció la piedra que expresaba todo el relato mítico, en donde Coatlicue pare a Huitzilopochtli y Huitzilopochtli defiende a su madre del ataque de Coyolxauhqui y de los 400 surianos, sus hermanos, que se habían sentido deshonrados y que querían matar a la madre, y entonces Huitzilopochtli, según el mito, desmembra a Coyolxauhqui y la arroja por las escalinatas del Cerro del Coatepec, que es lo que aparece simbólicamente en el Templo Mayor. Es bien interesante cómo aquí fue a la inversa. Primero se contó con el relato escrito, con el relato oral que pasó a la escritura alfabética, y después apareció el registro gráfico. Sí, podemos decir que esto es un texto, no en el sentido convencional de la palabra texto en Occidente, pero sí con una apertura de concepto, ampliando nuestra idea de un contenido de información. Vean, tenemos esto, es el códice borbónico. ¿Podemos pensar que esto tiene valor fonético? Pues es muy probable. Vean, por ejemplo, aquí está el caracol con una vírgula de la palabra, pero no es que diga algo el caracol, simplemente está está indicando que puede emitir sonidos. Esto es un corazón, aquí está la pata de un conejo, de un venado, vean, aquí está la diosa Iztapapalotl. ¿Cómo se podría leer esto? ¿En qué orden? ¿Con qué vamos a decirlo, con qué prioridad? Pues esto ya es muy difícil. No, digamos, la información que hemos logrado conservar, que nos han legado hasta el presente, no nos ha alcanzado todavía para interpretar plenamente. Hay teorías en donde dicen, no sé, Costly se dice amarillo y esto es Atl, entonces podríamos decir que esto se lee tal, pero es un valor exagerado de asignarle a cada línea un valor fonético, ¿no? Porque además podríamos decir, y bueno, ¿y cuál es el orden de lectura? ¿Cuál es la sintaxis que se le tendría que dar a una expresión fonética de esto? En el siglo XIX ya había existido esta inquietud de que a cada trazo se le asignara un valor fonético. Un francés, José María Alexis Aubin, hizo una especie de inventario de los glifos nahuas que tenían valor fonético un poco emulando a lo que aparecía en Landa y la relación de las cosas de Yucatán. Y así encontró que, por ejemplo, la sílaba chi
podía expresarse por medio de la cabeza de un perro o por unos senos de mujer, de chichil, por poner un ejemplo, y que también podría expresarse chil con un chile, y así cal con una casa, porque se dice Cali, un poco siguiendo ese mismo patrón. Quedó pendiente, digamos, la lectura a partir de esta propuesta, pero sentó las bases para decir, sí, el náhuatl sí tiene una escritura. ¿No? Nosotros cuando vemos que el náhuatl contó con una escritura y que su expansión en un periodo muy, muy breve de tiempo, desde 1325 que se fundó hasta 1517 que llegaron los españoles a México, a lo que ahora es México, podemos ver cómo el náhuatl se entendió de costa a costa de lo que es ahora el territorio mexicano y desde el centro del país hasta Centroamérica, con una especie de unidad política regida por la Triple Alianza, donde los nahuas, con este sistema, digamos, de tributación regional que vimos en la matrícula de tributos, fomentaban el uso de su lengua para la recaudación de los productos, para seguramente con otros fines también culturales de intercambio. Se sabe que los nahuas eran tolerantes religiosos, pero que también les gustaba promover a sus deidades e incorporar cultos nuevos. Ahora sabemos, por ejemplo, en documentos y en estelas mayas, que hubo presencia de cierto culto o de cierta difusión al culto a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca entre pueblos mayas. Eso es una noticia interesantísima que ahora nos está replanteando nuestra imagen de la convivencia entre aquellos pueblos. El uso del náhuatl como una lengua general en el México prehispánico sirvió para los españoles. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a conquistar y a difundir el dominio político inicialmente y administrativo posteriormente y después religioso, pues los españoles recurrieron al náhuatl como una herramienta de evangelización y de aculturamiento, vamos a decirlo, ¿no? Empezaron a atraer a los pueblos a la administración religiosa y civil a partir muchas veces de la lengua náhuatl. Si bien es cierto, se quemaron muchos códices, este es el manuscrito de Glasgow, ¿no? Es un traslado del lienzo de Tlaxcala. Si bien es cierto que se quemaron muchos, pues también perduraron muchos otros. Y el náhuatl fue una de las lenguas, pues vamos a decirlo, privilegiadas. Privilegiadas, ¿por qué? Pues porque su uso como una lengua general, como una lengua franca en el México prehispánico y en el México colonial, le valió ser privilegiado tanto por el alfabeto como por la imprenta, como vamos a ver un poco más adelante. Cuando llegaron los españoles, se dieron cuenta que los nahuas tenían una forma de escritura. Este es un intento de Fray Pedro de Gante, del flamenco, por expresar a manera indígena el Padre Nuestro. Vean, él dijo, bueno, pues podemos difundir la idea del Padre Nuestro y el resto del Padre Nuestro, no con el alfabeto, porque la gente no sabe leer ni escribir con este sistema. Mejor vamos a poner las ideas, que al fin y al cabo ya están acostumbrados a esto, y pues él intentó que se aprendieran así la gente el Padre Nuestro, perdiendo de vista pues que la gente conceptualmente no tenía un referente para asimilar y apropiarse del contenido de este rezo. De pronto sí está aquí la banda celeste, como quizá el único, también el glifo para la tierra, Tlali, pero en general, pues por ejemplo, imaginen, líbranos del mal, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, pues francamente había pocos referentes para entender y asimilar esto de santificado sea tu nombre. Vean, aquí está el INRI marcando que está santificado. Líbranos del mal, ¿no? Pues es difícil la abstracción, el ejercicio de abstracción, seguirlo si uno no cuenta con el referente ideológico del cristianismo. Otra cosa muy importante que hay que decir, que con la evangelización, ejercicios como este de Pedro de Gante, pues empezaron a llamar la atención de otros frailes, Fray Andrés de Olmos, Molina, y en el caso particular al que le vamos a prestar un poco más de atención, a Fray Bernardino de Sahagún.
recuerden que México fue conquistado en 1521, pero cuando decimos México en esos años nos referimos a México Tenochtitlan. Un poco también con el eco en las zonas que dominaba, y empezó la expansión de México a partir de ese tiempo, no es porque ese año se hubiera concluido. Poco a poco el dominio de la Triple Alianza fue sucumbiendo ante el avance, ante la derrota de la cabecera y el avance de los españoles. Primero recuerden que hubo un gobierno de encomenderos, la primera audiencia, después un gobierno, vamos a llamarle en cierto modo eclesiástico, encomendado a la iglesia, un gobierno, el de la segunda audiencia, y no funcionaron las cosas y se decide nombrar a un primer virrey en 1535. Durante la primera audiencia empieza un movimiento con Zumárraga para introducir la imprenta y para establecer un colegio para indios, sobre todo para los indios que ya tenían un sistema de educación institucional y canónico previo al contacto con los españoles. Ese colegio es el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que se estableció en Santiago Tlatelolco y que se inauguró en 1536. A él acudieron los hijos, los niños de gobernantes, de guerreros, de postecas, que ya eran parte, vamos a decir, parte del sector acomodado de los nahuas y que contaban ya con cierta tradición cultural, canónica, institucional en sus familias y que fueron conducidos a vivir a este colegio. No fue el único, Gante lo había hecho previamente en el San José de los Naturales, debió de haber otros colegios en Huejotzinco, en el convento de Huejotzinco, en Cholula, en Puebla, en Tlaxcala, no se diga, sobre todo en Tlaxcala, pues, un lugar privilegiado en esos años para los españoles, y en el caso de México estaba en Tlatelolco y atrajo no solamente a gente que vivía en el centro de México, en la derrotada Tenochtitlan o Tlatelolco, sino atrajo a gente de Azcapotzalco, atrajo a gente de Xochimilco, de otras regiones de Texcoco, como es este personaje Antonio Valeriano, autor de muchas obras que hoy sabemos que nos legó, que él era de Azcapotzalco y que fue educado en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde no solamente ellos podían rescatar la oralidad de su propio pueblo, esta oralidad que les decíamos que era la manera de contar la historia, la manera de expresar no solamente el acontecer humano, sino también los rezos a los dioses, también los mitos, conocimientos medicinales seguramente estuvieron escritos así y que se transmitían de generación a generación de manera oral y también con el recurso de la escritura. Y que esta gente que ya contaba con este bagaje cultural fue la privilegiada en estos colegios. Gracias a ellos se elaboraron documentos como este, es un fragmento del Códice Florentino que conserva todavía algunos elementos de la escritura fonética. Por ejemplo, esta es la expresión pictográfica del nombre de una serpiente, la Chimalcoatl. Coatl, serpiente, chimal y escudo, la serpiente escudo. Y ejemplos como eso lo tenemos a lo largo del códice. Esta es la Jicalcoatl, ¿no? Aquí vean, por ejemplo, está Mazaxocotl, ¿no? La fruta del venado, por poner un ejemplo. Y este ejercicio de escritura entre los nahuas vino a tratar de rescatar todo el bagaje cultural y toda la tradición cultural previa de la época prehispánica, y eso es muy, muy importante destacar. La humanidad siempre surgen proyectos. Ocurrió en España con la reconquista del mundo árabe, un cuento muy amplio que incluye los primeros memoriales, que incluye el Códice Florentino como culminación, pero muchos otros, un conjunto de sermones. Decía yo que estos escritos, que la escritura antigua de los nahuas, pues se supo adecuar en un momento a la nueva circunstancia histórica. Aquí podemos ver, están viendo un códice, el Códice Telleriano Remensis, que conserva la designación de los años. Este es un género de documentos que se llama Xuamatl. Xu significa año, Xiwitl. Y estos Xuamatl van registrando año por año el acontecer histórico.
Y vean, en el año 1541 y 1542 se dio la rebelión del Mixtón, en donde la ciudad de Guadalajara fue devastada, incluso tuvo que cambiar de sede, y el propio virrey Antonio de Mendoza, el que había fomentado la creación del Colegio de Santiago Tlatelolco, fue en persona a combatir a los nahuas cascanes que se habían levantado en armas. Fue tanto el riesgo que sintieron los españoles que el propio Pedro de Alvarado, que ya residía en Guatemala, fue en persona a combatir y murió en combate. Vean, aquí está el glifo de Tonatiuh, Pedro de Alvarado, aquí lo dice la glosa, ya muerto, está el cascante Namastle, el líder del levantamiento, en todos los riscos del cañón de Juchipila. Y vean, está aquí, es lo que quiero que noten, está aquí Antonio de Mendoza con su glifo almodonáhuatl. Está colocado una tusa y un maguey. Metusa es la forma más cercana para expresar la palabra Mendoza. Otros muchos documentos fueron elaborándose, ¿no? Vean, este es el Códice Tepetlaostoc, donde ahora el registro no es de los tributos a los mexicanos, a la Triple Alianza, sino ahora el registro es el de los tributos a los españoles, a los encomenderos, ¿no? Donde están marcado el sistema glífico numeral, con el glifo para el 400, para las unidades, para el 8000, y los productos que tributaban, en este caso pectorales de oro, bueno, dijes de oro. Afortunadamente, en el caso del llamó la atención de los españoles, pues inmediatamente los españoles, para poder evangelizar y conocer a los indios, tuvieron que aprender la lengua. Se empezaron a generar artes y diccionarios de la lengua desde momentos muy tempranos, ¿no? Decíamos, los primeros fueron Olmos, Molina, antes que el propio Sahagún, y ellos enseñaron el uso del alfabeto a los nahuas, y en conjunto con los frailes elaboraron una gran cantidad de manuscritos. ¿Por qué elaboraron muchísimos manuscritos? Bueno, decíamos que Zumárraga tuvo la intención de establecer desde el inicio de la década de los 30 la imprenta, no lo pudo concretar hasta el final de la década, y mientras, pues, empezó a tener actividades el Colegio de Santiago Tlatelolco, donde la gente empezó a utilizar el alfabeto para escribir en náhuatl, y se dieron cuenta que el ejercicio del libro manuscrito era una herramienta fundamental para empezar no solamente a escribir la propia historia, sino para reproducir los trezos que eran permitidos ser traducidos al náhuatl. No así muchos fragmentos bíblicos, pero sí las doctrinas en general, los confesionarios, ¿no? Los manuales para los confesores. Y vean, esto es la miscelánea sagrada de Juan de Gaona. Vean qué bonita letra. Es una letra ya muy cuidada, nos está hablando de documentos ya en limpio. No son documentos en sucio que eran borradores que estaban concibiendo. No, seguramente esto ya fue un ejercicio de traslado de piezas previas para llegar a este punto ya con una concepción editorial, ¿no? Y esto, ¿por qué es muy importante? Porque estamos en un curso precisamente, en un ciclo de historia de la edición. Vean, curiosamente los primeros textos editados pues fueron los textos nahuas. Eso es bien interesante. Y si decimos que son patrimoniales, ¿por qué tenemos la obligación de estudiarlos? Pues precisamente porque forman parte de ese legado histórico que forma parte de nuestra naturaleza pluricultural a la que aludía al comienzo de la exposición. Debe de haber una postura congruente entre el estudio de estos documentos y el fomento para las lenguas. Se empezaron no solamente a escribir obras ya in situ de sermonarios o de otro tipo de documentos, sino empezaron a escribir artes y gramáticas de la lengua. Vean, esta es la de Olmos que les decía, que no pasó a la imprenta, pero no necesitaba pasar a la imprenta. Vean, ya es una letra perfecta, está trabajada en limpio, con una caligrafía y un concepto editorial muy preciso, ¿no? Son libros manuscritos. Vamos, eso es lo importante a lo que quiero llegar.
Lo primero que se instaló en la Nueva España, antes de la imprenta, es el libro manuscrito, y deberíamos de sentirnos tan orgullosos del libro manuscrito como nos sentimos orgullosos de ser la primera imprenta de América. Y yo creo que esta parte un poco ha sido soslayada por los especialistas. ¿Con qué, vamos a decir, con qué referente teórico y conceptual los frailes hicieron este trabajo? No crean que estaban aislados de un contexto internacional. No, en España, al momento de que Colón está tocando las tierras del Caribe, se está imprimiendo, en 1492, se está imprimiendo la obra de Antonio de Nebrija, un gramático que hizo vamos a decir, una primera arte, una gramática de la lengua romance, del español, del castellano, hizo un vocabulario porque le estaba dando identidad al imperio español. Eso es crucial enfatizarlo. La obra de Nebrija vino a ser unificadora. Si bien es cierto, representaba la imposición del español para todo el imperio, también lo logró unificar. Recuerden que en España misma había una gran diversidad entre catalanes, vascos, gallegos, ¿no? Y a ellos pues había que fomentarles el uso de una lengua oficial. Este referente de Nebrija entre el sustantivo, el verbo, el predicado que implantó este gramático, fue el referente para los frailes y que intentaran aprender la lengua española, la lengua náhuatl, y utilizar ahora la lengua náhuatl como la unificadora de los pueblos indígenas en Mesoamérica. Fueron muchísimas las obras que se basan en este referente. Aquí ya había puesto yo hace rato el manuscrito de Olmos. Este sí pasó a la imprenta. Fray Alonso de Molina preparó primero un confesionario, preparó unos sermonarios. Hay un manuscrito también sobre instrucciones para los hospitales de indios. Hay un vocabulario de la lengua mexicana. Y este sí ya pasó a la imprenta. No es de los primeros impresos, pero sí es de los más tempranos, ¿no? Desde 1556 la primera versión, la segunda versión de 1571 de este vocabulario, y que curiosamente, aunque no lo crean, son tantas las aportaciones de este vocabulario que seguimos utilizándolo como referente didáctico hoy en día, 500 años después, para que vean la trascendencia de esta obra. Ya habíamos visto la de Olmos y empezaron a surgir otros. Ya para el siglo XVII aparece el de Carochi, que vino a tratar de formalizar o de estandarizar una ortografía para el náhuatl, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ellos, tanto Carochi como Olmos, se dieron cuenta que no era el mismo náhuatl. ¿Por qué? Porque nunca fue el mismo náhuatl. Ni lo es ahora, ni lo fue antes, porque fueron oleadas durante diversos siglos los que venían del norte y que ya eran, vamos a decir, entre comillas, clanes o tribus distintas que tuvieron su propia historia, su propio cauce, y desde la época prehispánica se fueron diversificando. Bueno, Carochi y Molina se dieron cuenta, Olmos mismo, que aprendió además otomí, huasteco y totonaco, se dieron cuenta que no era solo un náhuatl. Sin embargo, ellos hicieron manuales generales que pudieran servir para diferentes variantes. Incluso lo enuncian. De repente dicen, hay unos que dicen así y otros que dicen asado. Entonces, el estudio de estos documentos o de esta historia del náhuatl puede redundar en un mayor conocimiento de nuestra realidad actual respecto a esta lengua, ¿no? ¿Qué otros documentos, además de gramáticas, de vocabularios, pues artes de doctrinas cristianas propiamente dichas, ¿no? Digamos que hubo una producción de editorial inmensa para el náhuatl. Aquí estamos hablando de impresos, donde se prestaban de pronto partes de los grabados que aparecen aquí, también habían aparecido en Molina, ya Marina seguramente no lo podrá aclarar, cómo circulaban estos mismos ornamentos, ¿no? Y seguramente también los tipos. Y en el caso particular de la lengua escrita, no de la lengua impresa, sino de la lengua escrita, tenemos cientos, si no es que miles de documentos que están esperando por la atención de los especialistas para que nos puedan descifrar qué mensaje contienen estos textos y poder ligarlos a la historia cultural, a la historia oral, a la historia religiosa, a la historia política de los pueblos antiguos, como lo vimos en los ejemplos de lectura o de interpretación muy rápidos que hicimos anteriormente. Este manuscrito se llama Cantares Mexicanos.
está resguardado en la Biblioteca Nacional, es uno de sus grandes tesoros, tiene la asignatura 1628 bis, y es una obra miscelánea. ¿Qué significa que sea una obra miscelánea? Pues que está compuesta por distintas obras pequeñas, distintos opúsculos. Vean, aquí está una especie de índice donde se enuncian 9 obras, aunque en realidad hoy sabemos que son 13. Y parece que esta portada y este índice se agregó posteriormente al manuscrito original. ¿Por qué lo sabemos? Porque vean, tiene mexicanos escritos con G, tiene la palabra calendario escrita con K, algo que no se estilaba ni en el español ni en el náhuatl del siglo XVI ni de principios del XVII. No es muy probable que esta haya sido agregado posteriormente. Ahora, ¿qué obras contiene este manuscrito? Vean, son obras que, si bien es cierto, provienen algunas del contexto civilizatorio de la evangelización cristiana, hay otras que no, que tienen un carácter, vamos a llamar, pues no propiamente pagano, o podrían calificarse pagano, pero vamos a decirle secular. La primera obra se llama Cantares Mexicanos y le dan conjunto el nombre al manuscrito. Es un conjunto de cantos, como si fuera una especie de cancionero náhuatl. Por lo mismo, es la obra que más ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque hay canciones de época prehispánica dedicadas a los dioses, porque hay cantos de contenido histórico. Por ejemplo, hay un canto que narra la derrota de los mexicas contra los purépechas en Tajimaroa, ahora es Ciudad Hidalgo. Y esos cantos, pues, vamos a llamarlos cantos históricos, cantos míticos, cantos sagrados. Hay cantos eróticos en este fragmento de cantos mexicanos y también hay cantos cristianos. Uno de ellos compuesto por Antonio Valeriano, en donde hizo él mismo una composición para la Navidad, como si fuéramos, vamos a decir llanamente, o si quieren con cierta laxitud, como si fueran antecedentes nahuas de villancicos, ¿no? Después hay en español un calendario y un arte divinatorio, vamos a decir como si fuera un texto al modo de nuestros horóscopos. Por eso es arte adivinatoria del calendario. Estos dos están escritos en español, no están escritos en náhuatl, y se menciona que están vinculados con un padre que ahora sabemos que fue Sagún. Y que al tiempo que Sagún estaba elaborando el Códice Florentino, del que vimos hace rato unas ilustraciones para ver los nombres de las mariposas y de los árboles y cosas así, ahí se menciona que están elaborando también unos cantos. Hoy sabemos que el calendario del Sagún tiene que ver con este calendario, que son diferentes versiones de ese mismo calendario. En el caso de Cantares, hay en la Universidad de Texas, en Austin, en la colección Ethel Benson, otro manuscrito que se llama Romances de los Señores de la Nueva España. Y estos romances y estos cantares coinciden en las piezas compiladas, no por completo, pero sí en algunas. ¿Por qué? Pues porque por una parte recogen una misma oralidad y por otra parte porque quizá uno es copia de otro o parcialmente es una copia de otro. Entonces sabemos que el manuscrito de Cantares tuvo una versión de otros cantos, tuvo otra versión de otro calendario, otra versión de un arte divinatoria, y por eso podemos pensar que los escritorios, vamos a decir las oficinas de escritura, como Santiago Tlatelolco, funcionaban circulando estos documentos. Digamos, que tenían un mismo origen, que tenían un mismo autor, o que tenían copias compartidas. Esto es muy, muy importante enfatizarlo, porque es la función del libro manuscrito. No podemos imprimir más de un ejemplar, pero lo copio a mano y hago varias copias y las distribuyo por donde quiera. Hay otros documentos, ahora sí ya estrictamente católicos, un conjunto de ejemplos, son pequeñas historias para adoctrinar, para despertar la conciencia, ¿no? de los evangelizados. Hay unos sermones sobre la Eucaristía, otros sobre cómo recibir la muerte. Hay un encabezado a un canto, a un rezo que era un llamado a la guerra sagrada, de un canto antiguo de Huitzilopochtli. Ese fue censurado. Los propios compiladores de estas obras tacharon el encabezado, lo podemos leer,
pero ya no lo transcribieron. ¿Por qué? Porque seguramente sabían que este documento iba a pasar por la vista, por la inspección de algún fraile o por alguna otra autoridad, y pues tuvieron miedo que esto tuviera un fin político, tuviera realmente despertar alguna forma de rebelión, y mejor seguramente fue censurado. Hay unas meditaciones, hay otro texto valiosísimo, importantísimo, las fábulas de Esopo, traducidas del latín al náhuatl, que ahora sabemos que hay varias versiones de estas traducciones. Entonces, ahora resulta que los cantos, que el calendario, que las fábulas de Esopo y finalmente que una historia de la pasión de Cristo tienen diferentes versiones. Esto nos habla precisamente de este comportamiento de los escritorios, del escritorio de Tlatelolco o de algún otro en donde se pudo escribir. No pudieron haber sido muchos, eso hay que decirlo. ¿Cuánta gente, cuántos nahuas podían escribir? Seguramente pocos. Ahora, por un lado, y por otra parte, estos nahuas, ¿qué función social tenían? Eran nahuas educados, nahuas cultos, que cuando salían a convivir con el resto de su comunidad, seguramente eran vectores del intercambio cultural entre la tradición occidental que se estaba implantando entre los pueblos nahuas y a su vez del rescate de todo el conocimiento ancestral de estos mismos pueblos. De aquí la trascendencia de manuscritos como el que estamos hablando. Este manuscrito permaneció desconocido por siglos, por siglos, por siglos. En el siglo XIX, José Fernando Ramírez, este polifacético personaje, historiador, político, periodista, se dio cuenta que existía este manuscrito en la antigua biblioteca de la universidad. ¿Por qué digo la antigua biblioteca? Porque para el siglo XIX recuerden que la universidad había sido suprimida y por un decreto de creación de la Biblioteca Nacional, los libros que habían sido de los colegios, de los frailes, que habían sido de la catedral y de la antigua Real y Pontificia Universidad, iban a formar la Biblioteca Nacional. Un americano, Daniel Brinton, un médico americano, yankee, que también fue médico militar, participó en la guerra en Estados Unidos, en la guerra interna, se puso a recopilar tradiciones orales de todo lo que es el continente americano, de los pueblos de su país, de los pueblos mexicanos, en particular del maya y del náhuatl, de los pueblos quechuas en Sudamérica, y diferentes aymaras y de diferentes... y en 15 tomos publicó esta compilación. Y cuando vino a México, entró en contacto con un nahuatlato, un académico nahuatlato muy importante, Francisco Galicia Chimalpopoca, que a su vez había sido maestro de Maximiliano del Náhuatl, y le pidió que hiciera una traducción de algunos de los cantares. Y esta traducción la publicó Daniel Brinton en su Rig Veda americano, como él lo llamó, ¿no? Y que ahora existe en la Biblioteca de Filadelfia, de la Universidad de Filadelfia, en la colección Brinton. O un francés, Charles Brasseur de Beauvoir, también basado en la propia transcripción de Chimalpopoca, tomó otra copia y afortunadamente esta otra copia ahora se conserva en España. Cuando se hacen estas dos copias, se da noticia de la existencia de estos manuscritos y se empieza a hablar ya de la existencia de la literatura entre los pueblos nahuas. Y entre los pueblos mayas se publica también parte del Popol Vuh, de un Chilambalam, si mal no recuerdo, de la Minalachi, en este Ribera americano. Y entonces se empieza a prestar atención al tema. Lamentablemente en México, esos años tan convulsivos, pues vino la invasión, el imperio de Maximiliano, los fondos quedaron dispersados por aquí, por allá, la biblioteca no podía concretarse, total que fue un caos terrible y se pensó que en todo ese caos el manuscrito de Cantares se había perdido. Cuando se crea en la Segunda República, cuando se crea ya la Biblioteca Nacional en 1867, se dispone lo que les había dicho, que todos los fondos conventuales pasaran a formar parte de la Biblioteca Nacional, aunque esto quedó solamente en la intención. ¿Por qué? Porque no había recursos para crear la biblioteca.
muchos documentos se perdieron, se fugaron hacia otros países, habrán sido destruidos. Vayan a saber qué ocurrió con gran parte del patrimonio. Vean, hasta 1884, ¿cuánto tiempo después, del 67 al 84, que la creada oficialmente Biblioteca Nacional pudo contar ya con una sede, con una existencia real, ya no una existencia en las leyes? Se nombró a Vigil, a este polígrafo también, filósofo, historiador, a José María Vigil, político también, que fuera el director de esta primera biblioteca nacional, y él ordenando y haciendo catálogos de los fondos antiguos que habían sido decomisados, habían sido nacionalizados de los fondos conventuales, encontró el manuscrito de Cantares Mexicanos, más bien reencontró, no fue un hallazgo nuevo, fue un reencuentro con algo que se había creído perdido. Y en el contexto del 11º Congreso de Americanistas, un congreso que sigue vigente, tenía su edición este año, que ahora yo creo que quedará cancelada, ¿no? En la Biblioteca Nacional, diciendo esto que ya está encontrado, ¿no? El problema era que Vigil pues no sabía náhuatl, ¿no? Vean lo que escribió: varias horas pasé enteras contemplando estas amarillentas hojas que cerraba al fin desesperado por no poder penetrar su sentido para mí misterioso. Desde entonces, no solamente Brinton y Beauvoir lo habían estudiado. Peñafiel, en 1901, hace una publicación, toman fotografías del manuscrito y lo publica. Publica en un volumen los cantares, en otro volumen otras partes, pero no pueden traducirlo. Simplemente aparece el manuscrito fotografiado. Todavía existen ejemplares de esta edición de Peñafiel. Después, en 1919, Juan Bautista Higuinis, cuando ya la Biblioteca Nacional cuenta con un boletín, con digamos, un órgano de publicaciones de su propio acervo, publica parte del calendario de cantares mexicanos. No entra en detalle con los otros opúsculos porque tampoco conocía el náhuatl. Fueron décadas posteriores hasta que Ángel María Garibay, estudiando la literatura de los nahuas, siguiendo la tradición de Brinton, presta atención a los cantares, no a todo el manuscrito, solamente al primer opúsculo de cantares, y traduce algunos fragmentos de aquí y de allá, y traduce también los romances de los señores de la Nueva España que están en Texas, pero hay un problema. Empieza a publicar en los 60s todos los hallazgos en varios volúmenes. En el primer volumen hace un compendio de poemas, en el segundo volumen publica los romances de los señores de la Nueva España, y en el tercer volumen de su poesía náhuatl iba a publicar los cantares y se le atravesó la muerte. No pudo publicarlo más que algunos fragmentos de aquí y de allá, los dejó en borrador, y su alumno en ese entonces, Miguel León Portilla, recopiló los borradores de Garibay y publicó el tercer tomo de la poesía náhuatl con fragmentos de cantares mexicanos, de tal suerte que la obra seguía esperando un traductor. Otra gente le prestó atención, Leonard Schultz-Jena, un alemán, y el musicólogo mexicano, el célebre musicólogo Vicente Mendoza. ¿Por qué? Pues porque Cantares Mexicanos incluye un conjunto de indicaciones que se llaman técnicamente didascalias para las piezas que se podían representar. Dice, por ejemplo, en alguno de los cantos, dice: aquí entra el teponaztle y tiene que sonar en este tono, aquí entra el huehue y debe de sonar así o asado y se debe de tocar de esta forma. Y de repente hay fragmentos de los cantos que no tienen un valor léxico, es decir, como nosotros cantamos una canción para terminar la métrica, le decimos chalalala y seguimos cantando, igual lo hacían los nahuas. Entonces, hay un conjunto de sílabas que no tienen un significado preciso y que tanto Mendoza como Schultz-Jena pensaban que era una notación musical, algo que también preguntaban en la sesión anterior. Esta notación musical que pensaban Jena y Mendoza, pues pensaron que se basaba en los 5 tonos del teponaztle
y que entonces las sílabas que aparecían tenían que ser sílabas con vocales fuertes o vocales débiles para marcar los tonos y los acentos de la música. No lograron desarrollar propiamente un modelo musicológico, pero sí prestaron atención a ese fenómeno. Un poco aludiendo a lo que habíamos dicho, que el propio Garibay había dicho, que estos cantos quedaban atrapados en la luminosa prisión del alfabeto, porque toda esta parte ritual, dancística, la parafernalia escenográfica, pues no la podía reproducir, y tampoco parte de los cantos. Una cosa es decir las letras y otra cosa toda la intención, la fuerza, los tonos, las melodías, las frases musicales pues no quedaron atrapadas. Fue esto, vean, aquí está la edición de Peñafiel, de la que mencionaba. Salvador, ¿no? Empezó con las ¿podrías fábulas de Sopo. compartirnos tu pantalla, por favor? Porque no estamos viendo imagen. Perdón. Caramba, perdón, eso no me había percatado. Perdón, y ahora regreso a las imágenes. Gracias. Bien, decíamos, vean, aquí están algunos de los investigadores que me han prestado atención. En principio los mexicanos, Vigil, Peñafiel, Garibay y León Portilla. Decíamos que esta es la edición de parte de varios ejemplares que hizo Peñafiel. Este es el de las fábulas de Sopo del 95 y el 901 de propiamente los cantares. Vean, son solo fotografías, insisto, muy valiosas, pero incluso esta parte jeroglífica de cantares está a color parcialmente y no se pudo reproducir así. Decía yo que Guinness fue otro, en el boletín de la Biblioteca Nacional, publica parte también de los cantares, pero publica la sección en español. ¿Por qué? Porque al no saber náhuatl, pues no puede entrarle a los otros opúsculos. Digamos que vean cómo va viendo una historia editorial y una historia disciplinaria para poder acceder a los contenidos de este manuscrito. Fíjense, hasta 1994 se creó un grupo que coordinó Miguel León Portilla, que convocó a investigadores de la Universidad Nacional, de diferentes entidades, de bibliográficas, de filológicas, de históricas. Después convocó a gente del Colegio de México, lingüistas. Convocó a traductores y nahuatlatos del INA, del Instituto Nacional de Antropología, de la Universidad de Toulouse, para poder entre todos cerrar el saldo de la deuda con el proyecto cultural, digamos, que esbozó este manuscrito de cantares mexicanos. Se publicó en ese año una edición facsimilar, que aquí tenemos en pantalla. Vean, reproduciendo mi mismo comentario con respecto al arte de la lengua de Olmos, es un documento limpio, es un documento ya acabado, con una caja de texto bien definida, con encabezados, vean, con sus propios capitulares, señal de que los que escribieron esto sabían que corrían el riesgo de no acceder a la imprenta y que tenían que lograr un libro manuscrito limpio y ya finalizado, que no fuera un borrador. Y vean, a ver si alcanzan a notar que son manos diferentes, entre ellas no, pero los otros fragmentos que hemos visto, y vean, donde voy poniendo mi dedo, mi cursor, aquí viene Oguaye, Ya, Ya, Ye, Ya, Oguaya, no tienen un valor léxico, son los remates de los párrafos, de los versos, vamos a decirlo, de cantares mexicanos que no tienen un valor léxico, pero que sí tuvieron un valor musical. ¿Cómo se cantaban? ¿Con qué modalidad? ¿Con qué población? No tenemos la menor idea. Vean, estas son las partes entintadas y jeroglíficas del códice, ¿no? Aquí se menciona el nombre de Antonio Valeriano. Y vean cómo empieza, lo voy a leer aquí. Tico, 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 toco, tico, toco, tico, toco, 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 tico, coco. Son los famosos tocotines que utilizó todavía Sor Juana para los villancicos nahuas. Y Valeriano se menciona como un autor de estos cantos. ¿Por qué Valeriano es importante mencionarlo? Vean, este es el primer canto
del manuscrito de Cantares Mexicanos, que se llama Cuicapeucayotl, y Cuicapeucayotl se puede traducir como el origen, el nacimiento, el comienzo de los cantos, y en ese sentido es que dan razón del canto, de cuál es la motivación del canto. Y resulta que este canto lo que narra es la experiencia de un sacerdote que entra a un cerro sagrado y que por medio de sus cantos dialoga con las aves, dialoga con las flores, y éstas lo instruyen para conocer lo más bello que es la sacralidad. Ese argumento del cerro sagrado donde yace lo sacro, y que lo sacro se accede por medio de las ofrendas que son las flores y los cantos, es el mismo argumento del Nican Mopogua. Hoy sabemos que el Cuicapeucayotl tiene no solamente una conexión argumentativa, sino también que Valeriano fue el autor, como lo demostró Gorman y después León Portilla, el autor del Nican Mopogua, y que Valeriano está formando parte de los colaboradores de Cantares Mexicanos. Vean de qué calibre es la envergadura de esta obra. Y obviamente los que no lo recuerden, el Nican Mopogua es el relato de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro Sagrado, que se le aparece a Juan Diego, ¿no? Estos cantos tienen una escritura alfabética lineal, con una sintaxis clara. Tenemos problemas con las onomatopeyas, con las incrustaciones de los sonidos de los teponastles, como lo mencionamos antes. Pero ¿y en la escritura antigua cómo debió ser? ¿Cómo se podía descifrar lo que aquí el dios Macuilxóchitl estaba cantando? Y cómo el dios Huehuecoyotl tenía que seguir el ritmo del Huehuetl. Eso es lo que no sabemos. Para los que preguntaban si los tlacuilos se equivocaban, a ver si alcanzan aquí donde va mi cursor. Se ve un trazo, vean. Estaba esbozado en línea el códice, y después seguramente esto se lo dieron a un aprendiz, llegó el maestro y lo corrigió, le pusieron la imprimatura, pero se ve, se trasluce el trazo original, y vean cómo ya el maestro corrigió y lo dejó bien. Ahora, ¿por qué es muy importante enunciar esto que está aquí? Bien, este es el códice borbónico. De entrada, tendríamos que conocer un canto de Macuilxóchitl donde él es la primera voz quien está emitiendo un canto, y poder decir qué es lo que este canto decía. Que esta tradición oral hubiera sobrevivido, y cosa que no ocurrió, por un lado. Por otra parte, en el náhuatl existe un fenómeno que se llama los difrasismos, es decir, la unión de dos palabras combinadas dan un tercer significado. Esto lo descubrió Garibay. Y este es el caso. Y esto es una flor, Xochitl Cuicat. In Xochitl in Cuicat es como Garibay propuso que se tradujera como poesía. Pero resulta que a su vez el glifo del canto está conformado por muchos cartuchitos al interior. Y estos cartuchitos, cada uno significa Intlili, Intlapali, la tinta roja y la tinta negra, que era una de las connotaciones de la escritura. ¿Qué nos dicen? ¿Que pudo escribirse un canto? No lo sabemos. Pero aquí está el glifo de la escritura repetido muchas veces, contenido en el glifo del canto. Y a su vez combinado haciendo otra composición con la flor, como una suma de símbolos. Eso es un fenómeno semántico sorprendente, ¿no? Recuerden que los símbolos tienen diferentes niveles de interpretación, y este es un nivel superlativo, vamos a decirlo, ¿no? Vean, en el códice florentino están los cantores con un códice en mano, un formato de códice, no es un formato de libro, ni es un libro de coro, y con el glifo de la palabra. Tenemos la esperanza de que estos códices se hayan logrado escribir estos cantos, no lo sabemos. Hoy, afortunadamente, la traducción que se logró hacer
y la publicación de los cantares mexicanos, que ya ustedes pueden consultar inclusive en línea, pues nos ayudan a acercar, a reconstruir la naturaleza oral de la antigua escritura de los nahuas. ¿Cómo? Por medio, por lo menos, de este estudio, de esta traducción y de esta edición, de este manuscrito de cantares mexicanos, que tenemos la suerte de participar en ese proyecto y pues de entregar cuentas en negro, cuentas en números positivos, de decir que ya pueden disponerlo, lo pueden tomar como fuente de inspiración, lo pueden tomar como fuente de conocimiento para el pasado cultural de los nahuas, para su historia literaria, y no solo para su historia literaria, sino para su historia en un sentido amplio. ¿Por qué? Porque hay cantos que son estrictamente de contenido histórico y de distintas naturalezas. Hay cantos, por ejemplo, hay un canto de peces que describe el lago de México Tenochtitlan como el lugar de las aguas sagradas donde los mexicas vivían, y los mexicas se asumen como ajolotes, como los peces que habitaban en esas aguas sagradas, y cómo llegaron los españoles a pescarlos, aludiendo al relato mítico de Pedro el pescador, ¿no? Y posteriormente vemos en el Códice de Tlatelolco cómo pudo haber sido una representación representando peces que habitaban los lagos de aquí. Recuerden, eso es muy importante, la gente que vivía aquí vivía una cultura lacustre. Todo esto lo vivía en lagos. Y obviamente los cantos dejan ver esa naturaleza de los lagos que podemos ver quizá representados aquí. Y dicho de paso, no traigo la ilustración, pero que estos mismos peces los pueden ver tanto en el Códice Florentino como pintados en los frescos de la caja de agua que está en Tlatelolco. Cuando se acabe la pandemia y que podamos regresar y que vuelvan a abrir los museos, se les va a quedar de tarea ir a ver la caja de agua de Tlatelolco, donde van a ver a estos pececitos ahora nadando en las aguas sagradas del cristianismo con una cruz que nace entre los túneles del lago. Bueno, pues por mi parte, espero que pudiéramos haber remontado. Bueno, pues seguramente quedará ahí el video para cualquier comentario, duda que quieran hacer, ¿no? Por mi parte, pues agradecerles a ustedes su paciencia, su tolerancia, a Marina la oportunidad, a la academia, a la organización y al propio Adolfo su intento y su empeño para que esto saliera bien al final de cuentas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador, por tu exposición y también porque es un tema muy complejo, es un tema muy amplio y es un tema que en este año en particular, que estamos de conmemoración del 5º centenario, creo que también es una cuestión a la que nos tenemos que detener a pensar un poco. ¿Qué memorias, qué formatos de memorias, qué documentos, qué trazas podemos recobrar de lo que pasó inclusive antes de la caída de México? Y en ese sentido, la documentación escrita en sus diversas modalidades, como bien nos trajiste a colación, sobre todo en el caso de lo que expusiste son los manuscritos, y también en un diálogo muy rico con fuentes impresas y cómo unos se van trastocando o se van mimetizando estéticamente con otros, cómo esa lengua de comunidades originarias va adquiriendo distintos formatos, ¿no? Va inicialmente inclusive tomando modalidades de registro de otras culturas originarias y adoptando modalidades de registros para hacerlas propias, cómo después va generando su matriz alfabética y cómo va sorteando esas distintas estrategias sígnicas para que hoy día el náhuatl, junto con todas las demás lenguas originarias que son lenguas nacionales, se escriban, ¿no? Entonces creo que esta exposición que nos trae esa colación nos permite ver la vitalidad no solamente de las culturas, sino de los registros escritos. En ese sentido, yo quisiera dar paso a cualquier pregunta que pudiera haber de parte del público. Vamos a
Tuvimos una muy buena audiencia y agradecemos también mucho la paciencia de quienes nos siguieron. De veras, muchísimas gracias. Vamos a hacer la lectura de algunas de las preguntas. Dice Lalo Chavarría, dice, doctor Reyes, cuando se elaboraron traducciones del español al náhuatl para los indígenas de alfabetos y otros documentos, ¿fueron llevados estos libros a la imprenta o solo se trabajaron de manera manuscrita? ¿Podrías ahondar en qué quedó manuscrito, en qué quedó impreso? Esto nos pregunta Lalo Chavarría. Bien, bueno, de entrada, pues el universo es amplísimo y nos falta todavía estudiarlo. Digamos, el corpus de documentos es muy, muy amplio, pero sí hubo cosas que se tradujeron y pasaron a la imprenta, o a la inversa. Voy a poner un ejemplo. Chimalpain, un culhua, un historiador, digamos, vamos a llamarlo así, no solamente hizo la recopilación de la historia de Chalco a Mecameca, sino que tradujo la historia de la conquista que se había escrito por Gómara, la tradujo al náhuatl, por ejemplo. Ejemplos como eso, hay otros bien, bien interesantes. Francisco Hernández, cuando hizo la expedición, se llevó del apoyo de muchos indígenas de Tlacuilo, todo eso fuera impreso. Pero el manuscrito original de Francisco Hernández, que no puso en náhuatl, pero que lo escribió en español, ese se perdió. Entonces, ni siquiera eso que estaba en español, la versión original logró recopilarse. Por poner otro ejemplo. Hay otras cosas que Sahagún, ese es quizá uno de los paradigmas. Sahagún tiene un conjunto de documentos muy diversos, que empezó haciendo un sermonario, después recopiló un conjunto de piezas que le llaman Huehuetlatoli, que son un conjunto de discursos morales para digamos, para la formación ética del ciudadano náhuatl, que también fueron manuscritos. Hizo después una historia de la conquista y al modo de los indígenas de manera manuscrita. Después escribió en Texcoco, en San Francisco, aquí en el convento de San Francisco, escribió en Tlatelolco, lo que le llamamos ahora los primeros memoriales, y después el Códice Florentino. O sea, tiene un corpus documental, y ahora lo vimos que participó en Partes de Cantares. De toda su obra, solamente una cosa que se llama la Salmodia cristiana, que es un conjunto de cantos cristianos, por eso es una salmodia, fue impresa en vida de Sahagún, en 1883. O sea, estamos hablando de que la mayor parte de la obra de Sahagún nunca pasó a la imprenta. Pero sí hubo cosas que pasaron, ¿no? Las artes de la lengua, como servían muchísimo para los frailes que iban a impartir doctrina a diferentes regiones de la Nueva España, tenían mucha impresión, tuvieron mucho auge, vamos a llamarlo, ¿no? Y se fueron haciendo diferentes artes desde el siglo XVI prácticamente hasta el XIX. Incluso podría decir que en Puebla todavía a principios del siglo XX se seguían imprimiendo doctrinarios en lengua náhuatl para los padres que iban a ir por aquí y por allá. Entonces, había documentos que sí se pasaban a la imprenta y otros que pues no, lamentablemente no tenían esa suerte, ¿no? Perfecto. Mira, Salvador, tenemos varias preguntas, así que te voy a pedir paciencia. Daniela Yocupicio dice, primero, excelente conferencia. Tengo una consulta. ¿Qué relación tiene la lengua caíta con el náhuatl? Bueno, si mal no recuerdo, la lengua caíta es una parte de las lenguas yutoaztecas. Pero la lengua yutoazteca tiene diferentes troncos. ¿Recuerdan ustedes cuando veían clases de evolución y tenían una especie que era el ancestro común y que de esa especie salían dos especies y luego de cada una de esas dos especies salían otras y otras más? En el caso del caíta, tengo entendido que la separación del náhuatl es muy, muy anterior a la del protonáhuatl. O sea, el protonáhuatl, que era el más cercano al náhuatl que ahora conocemos, incluía quizá el mexicanero, incluía quizá, si mal no recuerdo, hasta el huichol, pero a las otras lenguas de la familia yutonáhuatl no, y ellas están en otros troncos de la familia yutonáhuatl. Digamos que sí son parientes, pero no son parientes directos, dicho de otra forma, serían primos hermanos.
dicho de manera vulgar. No, excelente. Eso también es interesante porque tú nos hablaste en tu exposición la forma de ir datando, las estrategias para, inclusive para el desciframiento, que fue todo de los manuscritos con notaciones antiguas, que fue toda una historia propia de entender las formas de escritura y los tipos documentales en esta lengua. Entonces es importante ver esos grados de parentesco porque también fueron estrategias que los propios lingüistas, inclusive digamos los protolingüistas del periodo colonial, utilizaron para poder hacer traducciones o hacer obras en distintas lenguas. Nos pregunta Seferino Mendoza, ¿qué comunidades de habla náhuatl conserva alguna parte o similar a los cantares mexicanos? Bueno, en cierto modo, todas. Porque hay palabras muy básicas de la lengua que, digamos, el léxico no varía tanto en algunas formas. Por ejemplo, agua se dirá atl por doquier. Y la palabra agua aparecerá en cantares mexicanos cientos de veces. O sea, desde el punto de vista léxico, muchas comunidades, de repente, a mí me llama la atención notar que hay a veces, no siempre, hay distintas actitudes. Y una de las actitudes de alguna gente que ha recibido regiones hablantes es sentir que tienen un vínculo con el náhuatl antiguo y que ahí se habla todavía con cierta, vamos a llamar, pureza lingüística y que ellos son muy cercanos al náhuatl clásico. Y no, el náhuatl clásico es una idealidad. Recuerden que yo mismo dije que Olmos y el propio Caroqui sabían que había variantes. Durán también dice, no es lo mismo hablar en Puebla que hablar en Xochimilco. Entonces, ellos cuidaron de buscar formas que en cierto modo pudieran ser estandarizadas y pudieran ser entendidas por el mayor número de hablantes. Y en ese sentido es que el náhuatl que está expresado allí, no solamente en cantares, en el Códice Florentino y en otros documentos, son idealidades. Por ejemplo, la historia tolteca chichimeca recoge un náhuatl más cercano a la región de Tehuacán que al de la náhuatl. Y sin embargo, cuando uno lo lee y encuentra los patrones gramaticales, y pues puede uno ir ajustando y entender una parte y otra, ¿no? Hay muchos pueblos que en mayor o menor medida están vinculados con la forma de hablar de cantares mexicanos. Si no es por su léxico, a lo mejor es por la manera en que utilizan algunos verbos o por la forma de algunas expresiones, vamos a decir, artísticas, ¿no? No de la lengua, sino del arte en general, de la música o de cómo se baila y cosas de ese tipo. Muchos hablantes que se dedican al estudio y conocimiento de su propia lengua pueden ver que cuando se acerquen a documentos como este, pueden encontrar un espejo de su propia historia y de su propia lengua en documentos como este e identificar las pequeñas variantes que puede haber y entender a su vez a otras variantes gracias a la historia filológica del náhuatl. A mí se me hace que ese nicho, que a lo mejor no nos compete a todos porque no todos somos hablantes del náhuatl, pero sí particularmente para los hablantes, es un nicho de oportunidad de enriquecimiento de su propia lengua. No es una competencia para ver quién habla mejor o si tenemos que hablar como los frailes o no tenemos que hablar como ellos. Creo que eso debe quedar atrás, esa postura. Mira, Laura Ruiz Ruiz Moreno hace una pregunta muy interesante que tiene que ver con, bueno, todas las preguntas son interesantes, pero ella tiene que ver, pregunta en función de los hacedores, digamos, de los calígrafos, plantea si en algunos de los cantares se registra la participación de niños. Como parte de los autores, no. Como parte de los, ¿cómo decirte? De los amanuenses tampoco, ¿no? Por lo menos no lo sabemos. Sabemos que participaron alrededor de por lo menos 5 manos, pero no podemos identificar los nombres de quienes fueron. Lamentablemente no.
historias o cantos, pero solamente con esa connotación, no con otra, ¿no? Ok. No, es bien interesante. Que para la sesión anterior mencionaban, no, en el caso de Sahagún sí sabemos los nombres, ¿no? Martín Jacobita, Antonio Valeriano, Bejarano, o sea, sabemos hasta los apellidos de muchos de los participantes, pero sus edades no las sabemos. Podemos inferir que Valeriano empezó a participar desde muy pequeño en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, terminó siendo juez de distrito y terminó siendo hasta gobernante y maestro y director del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Yo pienso que muchos de los informantes de Sahagún, de los amanuenses, eran adolescentes. Pero esto, digamos, está por confirmarse, ¿no? Es muy interesante eso que planteas. También se relaciona con la pregunta que nos hace Sebastián Valverde Ortiz, que tiene que ver con si hay nombres de las personas que sirvieron como escribas. Y esto que estás diciendo de esta identificación de este grupo y tratar de precisar sus edades, el momento en que se vincularon con el proyecto educativo en términos generales, franciscanos, y finalmente porque fueron ellos los portadores, digamos, en carne viva de sus realidades para poder escribir estas nuevas historias, ¿no? Es una pregunta que nos hacen, creo que se vincula también con preguntas de la sesión pasada respecto de la autoría, y esto permitiría pensar también cómo se concebían a sí mismos estos escribas, estos calígrafos, en términos de autonomía, o si se sentían también una voz del pueblo. Ese es un comentario, más bien una pregunta, una duda, una inquietud mía, no de Sebastián, pero Sebastián sí plantea si se tenían estos nombres de los escribas y como bien nos dices, no está respondido, ¿no? No está explicitado, perdón. Bien, no está asentado, pero lo podemos inferir, ¿verdad? Podemos inferir que nombres de los que están ahí enunciados seguramente no, bueno, en el caso de Sahagún es bien interesante en el Florentino, porque cuando hace la parte de medicina, dice, trajimos a los viejos médicos, TISIT, pero ellos no saben leer y escribir, pero nos pidieron que pudiéramos su nombre y ponen los nombres de los médicos. Pero porque expresamente pusieron, los informantes lo dijeron, y porque además sabían que estos jovencitos que estaban en el Colegio de Santa Cruz, pues no habían hecho vida popular, pues eran gente de cuna, de buena cuna, que estaban en el colegio y que no ostentaban el conocimiento del campesino, por ejemplo. Entonces, cuando tienen que buscar conocimientos de campesinos, de curanderos, de médicos, de hierberos, de parteras, pues tienen que salir a la calle y preguntar. Entonces, en el caso de no hay propiamente juguetes, pero sí anuncian juegos como el Patoli, adivinanzas que van para los niños. No sabemos si fueron niños, si hubo niños que participaran de estos ejercicios de pregunta. Es probable que sí, es probable que sí. Pero por otro lado, yo quiero aprovechar para hacer un pequeño paréntesis. Imaginemos el dilema existencial de esta clase privilegiada indígena nahua que estaba colaborando con la colonización. Imaginemos el dilema de salir y ver a sus antiguos gobernados o ver a sus familiares pobres siendo tributarios. El propio Valeriano era pobre, ¿eh? Él no era un pili, pero era tan inteligente que por méritos fue escalando socialmente. Pero sabemos que él no era rico. El dilema existencial de ver esta nueva realidad cultural y saber que ellos se pueden aprender a leer y escribir, que han aprendido griego, latín, hebreo, que han leído Esopo, que saben de Plinio, y que tienen que salir y convivir con la gente que está padeciendo las consecuencias de la pandemia de viruela que hubo, por ejemplo. Imaginemos la conciencia que tuvieron que haber desarrollado para generar una historia como la aparición de la Virgen de Guadalupe y el nivel de conciencia histórica del papel que estaban jugando. Creo que no hemos sido justos con este sector en la construcción de la identidad mexicana, cultural, pero sin duda esos son los constructores de la nacionalidad mexicana. Voy a poner un ejemplo que es de un manuscrito que está en la biblioteca de la Basílica.
lo publicó un nahuatlato estupendo de origen veracruzano, pero radicado en Tlaxcala, Luis Reyes, investigador del CIESAS, que es el diario de Juan Bautista. No se sabe quién era ese Juan Bautista, pero se sabe que era una especie de sacristán en algún convento, en alguna iglesia, en algún templo de la ciudad, y que hacía las veces de sacristán, pero llegaba a vivir a su pueblo de Texcoco, donde el señor era como curandero. Y tenemos su diario, en donde él empieza a escribir diciendo que se acerca el fin del mundo y que las diosas, las Itzinime y Ispapalos van a descender de los cielos y van a acabar con este desastre de entrega cultural. Y las diosas se van a devorar a los que han negado su propia tradición. Y los van a reconocer porque los que dejaron de comer guajolote para comer puerco les van a salir colas de puerco. Y debemos de tomar pulque en lugar de vino. No sabemos cómo acaba el diario de Juan Bautista, ni sabemos quién era. El documento fue encontrado por Luis Reyes ahí en la Basílica, pero vean, es un señor que accedió a la cultura escrita. En algún momento, este sector privilegiado fue vector cultural y seguramente se reprodujeron piezas escritas con ortografías dificilísimas de entender, pero que ya iban hacia otras geografías. Por ejemplo, tenemos representaciones de la Pasión de Cristo como dramáticas por diferentes lugares, por Morelos, con pasajes que pueden ser catalogados ahora como un poco idolátricos. Hay un pasaje de las obras de teatro que recopiló Orcasitas en donde justifican a Judas por haber entregado a Cristo porque no tenía una milpa para mantener a sus hijos y con las monedas que le iban a dar, pues iba a mantener a sus hijos. O iba a comprar una milpa para trabajar, ¿no? Por poner un ejemplo. Y este documento está escrito, ¿no? Por eso digo, no sabemos. Ojalá pudiéramos tener los nombres de estos personajes para hacerles justicia. Pues vamos a seguir trabajando. Hay más preguntas, Salvador. Durruti de Alba nos dice, ¿pudiera abundar el doctor en la parte del calendario de los cantares en cuanto a su estructura? ¿Tendrá relación con el posterior libro de Enrico Martínez? Me imagino que se refiere, yo me imagino que se refiere a ese, sí. Bueno, entre que nos acompañe el doctor, quisiera decir que vamos a poner en el Facebook de la Academia el enlace a la digitalización de la obra que está, sobre la que está exponiendo el doctor Reyes, Cantares Mexicanos, que está en la Biblioteca Nacional Digital de México. Están a su disposición ahí la digitalización en alta resolución, la vamos a poner en el Facebook y si no, los invitamos calurosamente a que ustedes naveguen en los distintos materiales del repositorio de la Biblioteca Nacional de México. Esto también se vincula con una de las preguntas que señala que si hay otros materiales impresos en otras lenguas, me permito también sugerir que puedan navegar los materiales digitalizados de la propia Biblioteca Nacional Digital de México. Hay varias obras en lenguas indígenas, no solo en náhuatl, que están a su disposición y en otros repositorios digitales. Salvador, ya te tenemos. Qué bueno, pero ya ven que esto es así, ni modo. Decía yo que recordemos que los nahuas abrevaron de los pueblos mesoamericanos más antiguos no solamente la escritura, sino también el calendario. Y en todos los pueblos mesoamericanos, mayas, mixtecos, zapotecos, otomíes, existían dos calendarios que corrían en paralelo. Doctor Reyes, nuevamente perdimos su audio y lo estamos perdiendo a usted. No logramos escuchar. Listo, ya. Ya lo escuchamos otra vez, doctor, nuevamente se cortaba. Le sugería que podríamos apagar el video de su... Sí, lo escuchamos, que podría apagar el video de su Zoom y tal vez tengamos mucho mejor por la conexión a internet. Entonces vamos a experimentar eso. Bien, eso haré. Bien, entonces les decía que este otro calendario
este otro sistema calendárico de 260 días, se cruzaba a su comienzo uno con otro y cada 52 años coincidían en la fecha de inicio. Y era el momento en el que se festejaba el fuego nuevo, se rompían las cacerolas y para empezar un nuevo ciclo del tiempo, ¿no? Entonces, esos eran los dos sistemas calendáricos y no tienen que ver con lo descrito por Enrico Martínez. Pero este sistema de cantares mexicanos aparece en muchísimos códices. De hecho, hay códices que son en sí mismo, el zodiacal, el de 260 días, cada trecena, eran 20 trecenas, digamos que la semana no tenía 7 días, sino 13, estaba regida por un dios distinto. Y de acuerdo al día en que uno naciera, era el dios que regía esa fecha y era el destino que uno iba a tener. Por ejemplo, los que nacían en las semanas o en las trecenas que estaban regidas por Quetzalcóatl iban a ser gente proclive a las artes, por poner un ejemplo, ¿no? Hay códices que son la lectura de este sistema zodiacal, como todos los códices que se llaman Tonalpohualli o Tonalámatl, como el Tonalámatl de Obán, que es uno de los regresados a México. Ese es un códice que es una lectura o interpretación del destino de las personas. Cuando una persona nacía, lo llevaban con un sacerdote especializado en la lectura del tiempo, que era el Tonalpeuque. Y este Tonalpeuque le iba a decir a la persona, tu destino será este, y si no te gusta porque naciste en un día negativo, le decían a los papás, vamos a hacer un ritual para cambiarle su destino. Algo que en cierto modo existe todavía como cambio de suerte, como un ritual que le llaman así, el cambio de la suerte, entre pueblos en la Mixteca, entre los pueblos nahuas de la montaña, entre pueblos mayas, ¿no? Es lo que yo puedo verificar o puedo decir. Perfecto. Tenemos una pregunta de Ricardo Atl Laguna Ramírez que dice, el canto sobre la guerra sagrada de Huitzilopochtli, entiendo que no se incluyó en el manuscrito de los cantares. ¿Se perdió o hay alguna transcripción en algún sitio? No se transcribió por lo que decíamos, seguramente hubo una autocensura. Sabemos que hay cantos de Huitzilopochtli, pero no dicen que son expresamente un llamado a la guerra sagrada. Si uno quiere leer los 20 himnos sacros de los nahuas que publicó Garibay, ahí se encuentra un canto a Huitzilopochtli, traducido por el propio Garibay. Y también en ritos sacerdotes y atavíos de los dioses hay un fragmento dedicado a Huitzilopochtli y lo describen, digamos, con su canto, cómo era su atavío y cómo era su canto. Como parte de los documentos, ambos, de los documentos que hizo Sagún con informantes, insisto, de Texcoco, de Xochimilco, de Tlatelolco, por lo menos de esos 3 lugares. Perfecto. Parcialmente había intentado responder en uno de los lapsos a la pregunta de Aide Méndez Barbosa, que decía, ¿existen manuscritos o documentos impresos de la época colonial sobre otras lenguas indígenas o en ellas? Si los hay, ¿qué tan posible es poder conseguirlos actualmente? No, son muy asequibles, afortunadamente, y hay una cosa que hay que cobrar conciencia. ¿Por qué el náhuatl tuvo esta relevancia para la cultura escrita? Pues como lo dijo también Marina, porque sirvió como puente para representar a las otras lenguas. Por ejemplo, Olmos escribió en huasteco, escribió en otomí, no se conservan sus documentos, pero utilizó el primer experimento del traslado del náhuatl al alfabeto y a partir de ahí tomaron como referente esa expresión del náhuatl para escribir las otras lenguas. Que no siempre funcionó, por supuesto que no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque el náhuatl no es una lengua tonal y muchas lenguas mesoamericanas son tonales. Las lenguas otomangues, el mazateco, el otomí, chinanteco, zapoteco, mixteco, tienen tonos y no servía plenamente el náhuatl. Hay otros fonemas del náhuatl, otros sonidos que no tienen, que tienen maya, por ejemplo, pero no el náhuatl. Entonces el náhuatl no sirvió, pero se hizo el intento, por un lado. Por otra parte, desde la época de Felipe II se promovió el uso del náhuatl para que los indígenas realizaran sus trámites ante el Consejo de Indias. Tenemos documentos bilingües, por ejemplo, los mayas en Guatemala
tenían que dirigirse al Consejo de Indias en náhuatl y tuvieron que contratar a nahuatlatos que fueran también hablantes del maya para canalizar sus documentos a las instancias coloniales, y afortunadamente esos expedientes se conservan y han sido ya publicados. Los publicó Karen Dakin, ¿no? Como Nuestro pesar, nuestra aflicción, ¿no? Algo así se llama el libro, ¿no? Pero por la autora lo pueden encontrar, Karen Dakin, ¿no? Y así como ese, muchísimos otros códices. Tenemos códices con parte otomí y parte náhuatl, como el códice de Huichapan. Tenemos códices, por ejemplo, de Oaxaca, que tienen fragmentos en chinanteco y fragmentos en náhuatl, ¿no? Entonces, sí, afortunadamente, no, el náhuatl no es el único, pero sí es quizá de los más privilegiados o el más privilegiada, la lengua más privilegiada por la cultura impresa y escrita alfabética. Muy bien. Laura Ruiz Romero pregunta, el doctor nos mostró una imagen del Códice Borbónico en donde hay una especie de tambor. ¿Hay más registros de instrumentos musicales? Uy, sí, hay muchísimos, 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 ¿no? De hecho, el propio Mendoza con Castañeda, otro gran musicólogo, estudiaron las piezas arqueológicas, no nada más las representaciones. Y esas piezas arqueológicas pues son de pronto más ricas. Entiendo que los musicólogos y los etnomusicólogos han trabajado con muchos arqueólogos para poder reproducir los sonidos de los instrumentos prehispánicos. Y estos instrumentos o estos catálogos arqueológicos no incluyen solo tambores o teponaztles, sino gran cantidad de percutores, ¿no? Huesos calados, incluyen conchas diversas y sobre todo una gran cantidad de aerófonos. Es algo que llama la atención, tanta diversidad de aerófonos, porque eso habla de las construcciones melódicas, de las frases melódicas que pudieron tener y que ahora lamentablemente los grupos que ejecutan música que aluden que es de origen prehispánico ignoran por completo, ¿no? No las incluyen en su repertorio musical. Carlos Estrada te felicita por la exposición y haber sorteado los Gracias. inconvenientes y pregunta si podrías compartir dónde se puede acceder a los mapas de la migración náhuatl. Bueno, el Códice Xolotl está en diferentes lugares. Es una de las migraciones nahuas, ¿eh? No es, o se refiere a las que expuse en la presentación de PowerPoint. Los tomé de arqueología mexicana, seguramente, ¿eh? Sí, ahí hay afortunadamente el aparato iconográfico de la revista, que a su vez retoma ya muchas obras especializadas. Ahí vienen los mapas. Si se está hablando de las migraciones como códice, como fuente, es el Códice Xolotl. Lo tiene el compendio enciclopédico náhuatl montado y estudiado por Marc Touvenot. Lo pueden consultar ahí. Históricas, entiendo que también tiene una liga para la publicación del códice, si mal no recuerdo, y seguramente en otras páginas de repositorios digitales está el conjunto de códices de la peregrinación del Xolotl. Respecto a la peregrinación mexica, la del Códice Boturini, esa debe de estar en el Repositorio Nacional del INAH, porque ese códice está en la Biblioteca Nacional. Y también ese ejemplar se puede comprar por 60 pesos en la revista de arqueología mexicana, que sacó bueno, póngale que quizá ya subió, no sé, a 80, 90 o quizás 100, no más de eso. Publicaron el Códice Boturini, que es el de la migración mexica. La de Xolotl terminó con el establecimiento de los chichimecas y la fundación de Texcoco, del señorío de Texcoco, mientras que el de los mexicas en la de México Tenochtitlan. Muy bien. Mira, para cerrar, la última pregunta que nos hacen es, ¿cree que hay una relación entre la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y la construcción o surgimiento del mito guadalupano? Todo lo que digamos son hipótesis. Y en ese sentido, bueno, pues me voy a animar a decir que sí, porque va a quedar, yo creo que aquí grabado, ¿no? Yo creo que sí, que sí hay una asociación. Nos falta muchísimo por estudiar y seguramente mucho de lo que digamos lo vamos a decir por inferencia, no por demostración. Este sector culto, este sector educado,
encargado de concebir, de ser el artífice de un nuevo pacto social, de una nueva relación entre gobernantes y gobernados, de un nuevo sistema educativo, de un nuevo sistema de creencias, quiso que algo perdurara de su antigua tradición. Y de alguna forma, hipotéticamente, mi opinión es que fue consciente de su actuar. Cobraron conciencia histórica de lo que estaban decidiendo y que en la promoción del culto guadalupano tuvieron que ver, sí, no solamente los franciscanos con Zumárraga, sino obviamente este sector culto de indios. Hay un documento que se ha publicado parcialmente porque está en una colección particular, que es la averiguación de Montúfar. Recuerden que Montúfar fue el arzobispo después de Zumárraga y mandó a hacer una averiguación con los tlacuilos que habían pintado a la Virgen de Guadalupe para preguntarles quién les había dado la estampa, quiénes habían sido los artífices. Ahora sabemos que el autor es un pintor, Marcos Ipacli, ¿no? Y en ese sentido es que era un sector consciente de su actuar histórico. Pero esto, insisto, es por inferencia y esa es mi postura personal. Y creo que el papel de los nativos intelectuales es mucho mayor de lo que creemos y que hemos un poco menospreciado su actuar, adjudicándole la responsabilidad a muchos frailes. Me parece un excelente cierre el que dices, porque creo que también una parte de la historia es también hacer esos ejercicios de pensar no solo qué tenemos desde el punto de vista documental, sino qué conjunto de otras evidencias podrían entretejerse para ver qué pudo haber pasado en ese momento lejano, y no es solo un ejercicio de imaginación histórica, sino también de dar explicaciones posibles. Así que te agradezco mucho este cierre, tu exposición. Reitero la gratitud a todas las personas que nos acompañaron, a su paciencia para permanecer todo este rato. Vamos a poner algunos enlaces en el chat del Facebook para que las personas que nos están acompañando, quienes nos han acompañado, puedan navegar en distintos repositorios donde están estos documentos, empezando por el de la Biblioteca Nacional de México, pero como también señaló Salvador, el de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y otros repositorios más a nivel nacional e internacional donde están este tipo de materiales. Antes de despedirme, quiero invitarlos para la sesión de la semana próxima, el día 27 de enero, donde vamos a abordar aspectos de la caracterización estética, es decir, ya vamos a hablar exclusivamente de impresos, no tanto de manuscritos, sobre sus formas visuales, cómo se fueron configurando, y vamos a poner por caso específico las ediciones en lenguas indígenas. Ese va a ser como el foco principal, los impresos en lenguas indígenas. Vamos a esperarlos, vamos a procurar anticiparnos a cualquier asunto tecnológico. De todas maneras, les agradecemos mucho su paciencia y su disposición y tolerancia. Yasmín, si quieres cerrar finalmente, por favor, por parte de la Academia. Bien, pues agradecerle a todos, justamente todos nuestros asistentes, al doctor Reyes también y a la doctora Garauni por estar acompañándonos en estas transmisiones. Gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas. Aquí leemos que hay una que quedó pendiente, no se preocupen, por favor, les pido que las preguntas que nos hayan quedado tal vez pendientes, se hayan quedado muy atrás en los comentarios, las hagan llegar por un mensaje y se las haremos llegar al doctor Reyes para que demos respuesta a estas preguntas, porque la idea es justo atender a cada una de ellas pues en la mejor manera y la mejor forma, ¿verdad? Entonces, pues nos encontramos la próxima semana y justo pues vamos a tener la conferencia de la doctora Garoni aquí en nuestro ciclo. Pues muchas gracias y nos encontramos la próxima semana aquí en nuestro ciclo Introducción a la Historia del Libro y la edición en México.